Después de convertirse en superintendente gracias a su médico y tener toda Europa a su alcance, la suerte le mostró su espalda y todo su retorcido sueño de ser un gran estado, donde solo haya una raza superior golpeada, será menos valiosa o incluso desechada, se desvanecerán. Son 30. En abril de 1945, después de que el enemigo se acercaba a Berlín y después de que la conferencia fuera segura, Karl Hitler envenenó a su perro favorito y luego se escondió en una habitación de un búnker. Simplemente se sentaron allí por un rato y luego acordaron que la esposa con la que se había casado el día anterior, el 29. El 101 de abril, la asociación no comió y Adolf Hitler recibió un disparo en la cabeza. Así murió por su culpa el hombre que tenía a toda Europa al alcance de la mano y a 60 millones de personas. Para empezar, me gustaría señalar que Adolf Hitler experimentó varias situaciones que tuvieron un impacto significativo en su destino y en su vida, que sobrevivió. Primero, tal fue la situación cuando, durante la Primera Guerra Mundial, Hitler fue herido 2 veces, la primera vez que recibió un disparo en el muslo y por segunda vez en 1918 fue gaseado en la parte delantera. A pesar de que fue gravemente herido en ambos casos, sobrevivió y permaneció activo en el ejército. Incluso en este momento, durante un tiempo, tuvo mucha suerte de haber sobrevivido a estas heridas. La segunda situación es que por su valentía durante la Primera Guerra Mundial, Hitler fue galardonado con una medalla de hierro en octubre de 1918. Con la ayuda de una cruz de segunda clase, Hitler ganó determinación y confianza en sí mismo. En tercer lugar, en 1923, Hitler encabezó un fallido intento de golpe de Estado, males como el golpe de Estado de Mnichov. Fue herido durante el enfrentamiento, pero no fue asesinado ni encarcelado durante mucho tiempo. El fracaso inicial de este intento no significó el fin de la carrera política de Hitler, al contrario, lo envió, lo cual es incomprensible cómo pudo haber sucedido esto. En cuarto lugar, después del putsch de la cervecería, Hitler fue condenado. Fue encarcelado, pero fue liberado después de solo 9 meses por una coincidencia de buenas coincidencias, y el quinto, fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de la Academia. Esta solicitud fallida para estudiar artes creativas puede haber tenido un impacto en su carrera política y su visión de la sociedad, pero ahora solo reforzó sus malas opiniones sobre las personas. En 1938, Hitler logró éxitos diplomáticos cuando persuadió a las potencias para que le permitieran anexionarse los Sudetes a Alemania, ganando un territorio muy importante, que podría haber sido un problema conquistar y podría haberle causado pérdidas. Allí estaban todas las defensas de la entonces Checoslovaquia. Por supuesto, nada de esto sucedió, sino, y Adolf Hitler casi conquista toda Europa. ¿Cómo sucedió entonces? Adolf Hitler nació en Braunau am Inn, cerca de la frontera con Alemania, en Austria, como cuarto hijo, pero sí, de Hitler y Clara Hitler. Alois Hitler era aduanero, y después de perder a sus 2 hijos mayores, tuvo otros 5 con Clara. Adolf fue su único hijo varón superviviente. Tenía una relación muy complicada con su padre. Alois era estricto y autoritario, y esperaba que su hijo siguiera sus pasos, entrara en la administración pública y fuera funcionario. A su padre no le gustaba el interés de Adolf por el arte y la pintura, lo que llevaba a constantes conflictos. Después de la muerte de Alois Hitler en 1903, Adolf decidió dejar su Braunau natal y se fue a Viena, donde planeaba estudiar en la Academia de Bellas Artes. Su madre apoyaba sus ambiciones artísticas, pero Hitler fue rechazado 2 veces en el proceso de admisión, lo cual lo enfureció y frustró mucho. Las dificultades financieras, que estaban relacionadas con su fracaso en Viena, lo llevaron a vivir en la pobreza y con un estilo de vida marginal. El periodo vienés fue difícil para Hitler, que vivía en albergues y se mantenía principalmente de su trabajo como oficial de policía. Un vendedor de postales durante este tiempo comenzó a desarrollar sus puntos de vista racistas y antisemitas, que luego lo formaron como un líder político, ya que no tenía un ingreso estable. A menudo se ganaba la vida como un pintor de brocha gorda, que era un trabajo de bajos ingresos e inestable. Estas primeras experiencias de vida marcaron la personalidad de Hitler y el desarrollo de sus puntos de vista políticos. Su rechazo en la Academia de Arte y la vida en la pobreza sentaron las bases para su posterior carrera política, que tuvo consecuencias catastróficas para todo el mundo. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, que fue un periodo de conflicto a gran escala entre las potencias europeas y Rusia. Menos de un mes después de que estalló la guerra, el 16 de agosto de 1914, se alistó voluntariamente en el ejército alemán. Mostró un gran entusiasmo por la guerra, la vio como una oportunidad para derrotar a los enemigos.
coraje y fuerza. Hitler fue asignado al regimiento bávaro y enviado al frente occidental, donde participó en los combates en Bélgica y Francia. Durante su primer año en el frente, demostró tenacidad y fue ascendido al rango de cabo. Sus experiencias en tiempos de guerra comenzaron a moldear sus puntos de vista, reforzados por su patriotismo. Sirvió en el frente occidental, en Bélgica y Francia, si bien no participó en operaciones militares importantes. Para entonces, había comenzado a verse afectado por el ambiente de guerra, tanto física como mentalmente. En 1918, Hitler fue trasladado al frente oriental, donde participó en batallas contra los rusos. Durante este tiempo, fue gravemente herido. Recibió un disparo en el muslo y aspiró gas, lo que le dejó temporalmente ciego. Estas heridas de guerra provocaron su hospitalización. En razón de sus logros militares, Adolf Hitler fue condecorado en octubre de 1918 con la Cruz de Hierro de segunda clase, una distinción militar alemana por su valentía. Este acontecimiento tuvo para él un significado psicológico. Contribuyó a su percepción de sí mismo como héroe de guerra. En general, la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en la personalidad y las opiniones políticas de Hitler, ya que los horrores de la guerra, las heridas y la posterior desintegración de la sociedad alemana en el periodo de posguerra crearon un ambiente que lo puso en el camino hacia el extremismo político. Después del final de la Primera Guerra Mundial, Hitler regresó a Múnich y comenzó a involucrarse en la política. En septiembre de 1919 se unió al Partido Obrero Alemán, un pequeño grupo político nacionalista y antisemita. Durante su tiempo en el partido, Hitler comenzó a tener una influencia significativa en las ideas políticas del partido, que se transformó rápidamente en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido como el Partido Nazi. En febrero de 1920 se adoptó un nuevo programa de partido que incluía 25 puntos llamado Programa del Partido Nazi. Estos puntos incluían el nacionalsocialismo, el antisemitismo, el nacionalismo y otros elementos que se convirtieron en la base de la ideología nazi, parte de su autobiografía y los manifiestos políticos. Hitler fue escrito durante esta época, aunque se publicó por primera vez en 1925. En el libro, Hitler describe sus ideas políticas, sus posiciones antisemitas, sus planes para Alemania. En noviembre de 1923, Hitler encabezó un intento de golpe de Estado conocido como Putsch de la cervecería en Múnich. El objetivo del golpe era derrocar al gobierno bávaro y provocar una revolución nacional que condujera a la instauración de un régimen nacional socialista. Sin embargo, así fue. Los nazis fueron rechazados por la policía bávara. Durante el tiroteo, Hitler fue herido y detenido. Hitler fue juzgado por alta traición y condenado a prisión. Durante su estancia en prisión, escribió la segunda parte de Mein Kampf. Durante ese tiempo, se dio cuenta de la necesidad de cambiar de estrategia y conquistar el poder político por medios legales. Hitler fue liberado al cabo de solo 9 meses, lo cual se debió a las presiones políticas y la inestabilidad política en Alemania. Después de su liberación, Hitler retomó la actividad política. Durante esta etapa, a pesar de los primeros fracasos, el NSDAP empezó a ganar popularidad de forma gradual. La carisma y la retórica de Hitler atrajo seguidores, especialmente entre los jóvenes descontentos. En 1925 se publicó una versión completa de Mein Kampf, importante para la difusión de las ideas de Hitler. Un gran número de personas leyeron el libro más tarde, lo que incrementó su influencia política. En 1928, el NSDAP participó y solo obtuvo el 2,6% de los votos. Aunque fue una mejora comparada con las elecciones previas, no fue suficiente para que el partido ganara una posición política sustancial en Alemania. Luego, entre 1929 y 1933, comenzó a haber cambios en la situación política en Alemania debido a la Gran Depresión. El NSDAP se convirtió en el partido político más grande, aprovechando la incertidumbre y el descontento de la población. La retórica de Hitler, enfocada en el nacionalismo, el antisemitismo y el regreso del poder alemán, comenzó a recibir más apoyo, no de inmediato, pero en las elecciones de 1930, el NSDAP obtuvo el 18,3% de los votos, convirtiéndose en la segunda fuerza política de Alemania. En el año En 1932,
Incluso obtuvo la mayoría de los votos con un 37.3%, lo que le otorgó una notable influencia en el Reichstag de Roma. El 30 de enero de 1933, Adolfo Hitler fue nombrado canciller de Alemania, dando inicio a la era del régimen nazi en Alemania con desastrosas consecuencias para todo el mundo. Después de que Hitler llegó al poder en enero de 1933, el régimen nazi comenzó a implementar cambios políticos radicales en Alemania, siendo el primer acto la prohibición de los partidos políticos y la restricción de la libertad de prensa. En 1933 se aprobó la Ley de Habilitación, que concedió a Hitler amplias facultades para tomar decisiones sin el consentimiento del Reichstag. La noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1933 se llevó a cabo la llamada Purkow, o Noche de los Cuchillos Largos. Fue una acción nazi durante la cual se eliminó a los opositores políticos que representaban una amenaza para Hitler. Tras la muerte del presidente de Alemania en agosto de 1934, Hitler asumió los cargos de presidente y canciller, convirtiéndose en el Führer y canciller del Reich. Esta alianza fue acordada en referéndum, consolidando así el poder de Hitler y estableciéndose como único líder, el llamado Führer. Posteriormente, promulgó las leyes de Nuremberg, que restringieron los derechos civiles de los judíos y les prohibieron el matrimonio racial. Estas leyes fueron el primer paso hacia la discriminación sistemática contra los judíos en Alemania. En 1936, Alemania volvió a ocupar Renania, violando el Tratado de Versalles. La política de Hitler de reocupación fue recibida con entusiasmo por la población alemana. Alemania también formó una alianza con Italia, que más tarde llevó a la formación formal de un eje: Berlín, Roma, Tokio. El año 1938 fue un año lleno de acontecimientos. Comenzó con el Anschluss de Austria en marzo, lo que significó la anexión de Austria a Alemania. La acción se llevó a cabo sin intervención militar. Le siguió el Acuerdo de Múnich en septiembre de 1936. Como respuesta a la demanda de Hitler de anexión de los Sudetes, se firmó el Acuerdo de Múnich entre Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia. El acuerdo permitió a Alemania anexionarse los Sudetes, que eran una zona habitada por checoslovacos. Por la mayoría alemana, Checoslovaquia fue excluida de las negociaciones sobre este asunto. Para empeorar las cosas, en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, hubo una Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos. Durante esa noche, las tiendas, sinagogas y propiedades judías fueron destruidas e incendiadas. Esta acción violenta fue organizada por el gobierno nazi y fue el comienzo de la persecución sistemática de los judíos en Alemania. El 1 de septiembre de 1939, la Unión Soviética invadió los territorios orientales de Polonia, tal y como se había acordado en el pacto que Hitler había acordado con Rusia antes de la guerra. Polonia fue rápidamente conquistada, dividida entre Alemania y la Unión Soviética. En abril de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega para asegurarse una posición estratégica. La misión volvió a tener éxito en mayo del mismo año, seguida de la invasión de Francia. Una vez más, Blitzkrieg jugó un papel decisivo, y el ejército francés se vio rápidamente abrumado. La caída de Francia llevó a la firma de un armisticio, donde Alemania fue representada por Adolf Hitler como el vencedor. Sin embargo, una de las batallas más importantes fue la Batalla de Inglaterra. Ocurrió entre julio de 1940 y octubre de 1940, cuando la Luft alemana intentaba obtener la supremacía aérea sobre Gran Bretaña. Sin embargo, la Real Fuerza Aérea Británica repelió los ataques y evitó una invasión alemana a las Islas Británicas. Fue el primer fracaso de Alemania, y para Hitler fue un golpe. En junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética, violando el Pacto Común. El ataque al Frente Oriental, conocido como Operación Barbarroja, fue la mayor operación militar de la historia. El ejército alemán avanzaba profundamente en territorio soviético, y ya en 1941, la guerra comenzó a cambiar, y Alemania empezó a perder su poder invasor. Entre 1942 y 1943, Alemania comenzó a sufrir graves derrotas en ambos frentes. La batalla de Stalingrado fue un punto crucial en el Frente Oriental, donde el ejército alemán sufrió grandes pérdidas y fue rodeado por las fuerzas soviéticas. El 6 de junio de 1944 se llevó a cabo la aliada invasión a Normandía, conocida como DND.
las grandes fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía e iniciaron una ofensiva contra Alemania en el frente occidental. Esta operación fue el momento decisivo de la guerra. El ejército soviético llegó a Auschwitz en enero de 1945, lo que llevó a la liberación de varios campos de concentración y al descubrimiento de la masacre masiva de judíos y otros prisioneros. En abril de ese año, 1945, el ejército soviético comenzó a sitiar Berlín. El 29 de abril de 1945, Hitler y Eva Braun se casaron y al día siguiente, el 30 de abril de 1945, cuando quedó claro que Alemania perdería la guerra, se refugiaron en su habitación privada en el búnker, donde Hitler envenenó a su perro favorito, llamado Ciancalium. Después de que el veneno hizo efecto, acordaron que su esposa también tomaría veneno, y Hitler se dispararía a sí mismo en la cabeza. Sus cuerpos fueron luego sacados del búnker, donde se utilizó una mezcla de gasolina para incinerarlos. La mayoría del mando alemán se rindió en mayo de 1945, poniendo fin a las hostilidades en el frente europeo y marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Eso es todo lo que vamos a decir sobre la Segunda Guerra Mundial en este video. Traté de resumir lo más importante. Intenté presentarlo de esta manera en un solo video. Es posible que haya tenido algunos problemas menores con algunos títulos, que podrían haber sido pronunciados de manera incorrecta. Me disculpo por eso, pero espero que haya dicho todo lo mejor posible o, en el peor de los casos, con un pequeño error. Yo espero verlos en el próximo video. Que tengan un buen día y adiós por ahora.